5, 4, 3, 2. Hola, Hola. ¿cómo estás, Rox? Bien, ¿y tú? Bien también. Ya estamos de vuelta en un episodio nuevo de Filosofía. A todos rocks. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rox? Hoy vamos a hablar de estética, historia y o filosofía del arte. Vamos a hablar de estas tres áreas que se encargan de revisar, estudiar la experiencia artística. Ok, entonces, ¿cómo se relacionan unas con otras y si son similares o si estamos hablando de cosas diferentes? Ajá. Oye, Rox, pero antes de empezar, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía, la estética, la historia del arte o...? Bueno, la filosofía del arte sí capto como que hay algo, pero yo pensaba que la estética tenía que ver con el arte, no con la filosofía. Desde mi perspectiva, es una de las áreas de la filosofía, la estética, que a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. Me parece que tendríamos que hacer más estética o estudiar más a fondo la estética, no solo en filosofía, también la gente que hace pues periodismo, literatura, cine, música, o sea, que la estética no, lo primero que vamos a tratar de aclarar es que la estética no es propiamente de los artistas o las artistas, las personas que se dedican al arte, a crear. La estética tiene que ver con una apuesta ontológica, Okay. del ser, del estar en el mundo, de una experiencia estética, y hay diferentes tipos de estéticas, por así decirlo, no hay una sola estética. Y hay países como el nuestro donde la estética es muy clara en ciertas manifestaciones culturales como el Día de Muertos. El Día de Muertos tiene una estética muy particular en el país, o hay otro tipo de estética que es muy particular del país como el rosa mexicano, ¿no? Eso también forma parte de la estética. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre la estética, historia del arte, filosofía del arte, pero especialmente con la intención de llegar al punto de que la estética no es exclusiva de las personas que se dedican a la creación artística. Perfecto, pues con esto, sin querer queriendo, damos por empezado este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Filosofía a Todos Rocks, CXZ Todos Rocks, que es como un juego con el nombre de Roxana, ¿no? Y Claudia. Y Claudia, por eso la C y la X. Por eso es diferente a Todo Rock, de Todo Rock. Bueno, ya me perdí ahí. Pero bueno, con eso damos por iniciado este episodio. Nos encuentran en TikTok, en Instagram, en YouTube y por supuesto en Spotify. ¿Se me pasa alguno? No, ¿verdad? Ahora, si empecemos tal cual de lleno con este episodio de estética, y mencionabas que hay una estética mexicana, ¿no? Sí. Una estética. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estética? Sí, entonces, primero voy a ir un poquito más a la diferencia entre estética, historia del arte y filosofía del arte, que me parece que sí es bien importante poder trabajar estas tres disciplinas, áreas del conocimiento de forma, si no paralela, sí tangencialmente, porque evidentemente se cruzan unas con otras. Entonces, historia del arte tal cual como uno estudia la historia del mundo, la historia de la humanidad, la historia de la geopolítica, es así. ¿Qué fue primero y cómo eso que fue primero influye o propone un rompimiento con lo que viene lo que viene después? Entonces, pues historia del arte es estudiar los movimientos artísticos desde las cuevas de Altamira, de las pinturas rupestres, ¿no? Sí. Hasta nuestra fecha, pasando por, ¿no?, la Grecia clásica, el medievo, el renacimiento, el romanticismo, la modernidad, las vanguardias, la posmodernidad y donde estamos ahora, digo, lo estoy simplificando bastante, pero bueno, eso es un poco hablar de la historia del arte. Entonces, por ejemplo, a ti que te gusta mucho la música, pues ahí también, ¿no? Se puede hacer como una especie de meter en una burbuja solo la música del barroco, o solo la música de ciertos compositores, Beethoven, Bach, ¿no? ¿Qué relación tienen entre ellos? Sí. Cómo se vinculan con su pasado y cómo se recuperan en el presente. Entonces, para eso nos sirve la historia del arte. Entonces, la historia del arte estudia pues las épocas, los contextos, los estilos, las técnicas, a los y las artistas,
Y bueno, eso es como muy general, claro. muy general, ¿no? Sí. Luego, la filosofía del arte y la estética sí que van a tener como... obvio que el insumo de la historia del arte importa muchísimo para filosofía del arte y estética. Okay. La diferencia que yo encuentro entre filosofía del arte y estética es precisamente que la estética como disciplina filosófica se entiende, se cree, se tiene la certeza de alguna manera que inicia con Baumgarten en 1730, ¿no? Baumgarten es el primero que propone un libro que se llama justamente Aesthetic, ¿no? Este término que ahora está muy de moda entre los muchachos, entre los jóvenes, sí. Que utilizan para todo Aesthetic, haciendo como una referencia a algo que es estético. Sí. Entonces no está tan alejada ahí la filosofía tampoco de estos modismos que se emplean un poco también como le pasó a la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción que se usa a diestra y siniestra, un poco la estética le está pasando lo mismo. Entonces, pues sí hay que entender qué es la estética, ¿no? La estética, pues es el título de este libro de Baumgarten, obviamente en alemán, escrito en alemán. Y lo que dice Baumgarten en 1730, 1750 es la ciencia del conocimiento sensible. Lo bello es la ciencia del conocimiento sensible. Y a partir de ahí se agarran como otros filósofos, especialmente Kant, con sus críticas, la crítica del juicio específicamente, sí, a trabajar lo bello, ¿no? Y Kant termina siendo un mediador entre los movimientos o las epistemologías de esa época, los racionalistas y los idealistas. Kant escribe la crítica del juicio a finales del siglo XVIII, como 1790 y alguito, si no me falla la memoria, finales del siglo XVIII. Y entonces Kant es un mediador entre esta postura racionalista, idealista y empirista, porque recordemos que antes de Kant pues estaba Hume, y Hume forma parte de todos estos al mismo tiempo que están los otros empiristas ingleses, ¿no? Entonces ahí hay un movimiento interesante que se da en el siglo XVIII, donde además está el romanticismo alemán, o sea, todas estas epistemologías que se están moviendo, idealismo, empirismo, racionalismo, y podemos meter al romanticismo, se está moviendo mucho ahí. Entonces, la estética pues tiene ese punto de partida, ¿no? Uno estudia la estética considerando a Baumgarten, ¿no? De Baumgarten hacia el presente. Eso no significa que antes de Baumgarten, por ejemplo, los griegos, Platón, Aristóteles, tal, no hayan hecho referencias al arte. De hecho, las referencias más interesantes del arte que recuperamos cuando damos filosofía del arte, pues tienen que ver, sí, con los griegos. Lo bello como una virtud, lo bello como una virtud que podemos encontrar en ciertas manifestaciones artísticas muy claras en los griegos, como la tragedia, la poesía, la música, la arquitectura, la escultura. Toda la escultura. Sí, toda la escritura. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de este arte clásico griego, que uno puede encontrar todavía en el Museo del Pérgamo en Berlín, ¿sí? Ahí se juntan las tres, se junta historia del arte, filosofía del arte y estética. ¿Por qué? Porque pues en los museos sabemos que, o ese tipo de museos en particular, ese tipo de museos pues exhibe la parte histórica de la creación artística de los griegos. Si nosotros consideramos la belleza como una virtud, pues podemos ahí empezar a hacer un trabajo también de filosofía del arte. Es cómo se refirieron los griegos, cómo se refirió Aristóteles, Platón a la creación artística, y qué impacto tenía la creación artística en la conformación de la polis, del demos, de la epistemología, de la argumentación, por qué ciertas experiencias artísticas eran más valoradas que otras. Y una diferencia que traemos a la fecha todavía, por ejemplo, en filosofía del arte, tiene que ver con la techné.
cómo entendemos esta tecne en el presente, ¿sí? No solo como una técnica que se traduce a veces literalmente así, sino como también una acepción ontológica de la experiencia artística. Entonces, ahí en ese museo pues es muy clara esas tres diferencias entre estética, historia del arte. O sea, puede ir un historiador del arte a observar, ¿no? Ahí en ese museo están los babilonios, los mesopotamios y la Grecia clásica. Entonces puedes en historia del arte ver esa transición en función del arte, ¿no? El arte de Babilonia, Mesopotamia, era un arte sin volumen, plano, primera dimensión. Van pasando los años y lo que vamos viendo ya con las esculturas griegas son todo lo contrario. Tienen movimiento, volumen, expresión, hacen referencia a un dios o a una serie de dioses, y después pues también está la tragedia. Otra tragedia, ¿no?, que me gusta mucho trabajar a mí, tanto en filosofía del arte, especialmente en filosofía del arte, es la tragedia de Antígona, de Sófocles, porque precisamente esa tragedia, ahí en esa tragedia podemos ver la relación, y además es una tragedia, la relación ley divina, ley humana, uh-huh. y además es una tragedia, Antígona, que han recuperado prácticamente todos los filósofos modernos y contemporáneos. Que han trabajado con ella. Sí, porque nos da mucha luz sobre el derecho, o sea, sobre la diferencia, por ejemplo, entre derecho, justicia. También los feminismos han trabajado la tragedia de Antígona. Entonces este es un ejemplo muy claro de cómo Antígona puede funcionar para filosofía del arte, o sea, hacer un análisis no necesariamente de la estructura, de la escritura, de cómo está escrita, del coro, que es bien importante en la tragedia, especialmente en la tragedia griega, de los personajes, sino en términos filosóficos, cómo impacta esa dinámica que se da en Antígona, en términos para filosofía política, para filosofía del derecho, pues evidentemente para estética y también para historia del arte. Entonces, pero es un ejemplo que yo utilizo para filosofía del arte. Entonces, en filosofía del arte estamos hablando del impacto que ejerce la obra, sí, para justamente desarrollar nuevos pensamientos o nuevos caminos epistemológicos o ontológicos, sí, ¿no? Sí. Básicamente éticos, por ejemplo, también. Claro. Entonces, básicamente esa es la filosofía del arte. Uh-huh. Es ese impacto de la obra como tal. Es cómo analizo la obra a partir de ciertas categorías o ciertas intenciones que puedo tener. Por ejemplo, en Antígona, ¿qué papel juega Antígona en el Estado? Uh-huh, Antígona, no sé si conocen la tragedia de Antígona, es una tragedia muy corta, yo recomiendo ampliamente que se lea. Yo digo que le dediquemos un episodio solamente a hablar de Antígona, porque bueno, es una gran tragedia que tú has estudiado mucho, sí, y que de verdad genera muchísima reflexión y muchísimo, sí, da para mucho análisis, ¿no? Sí. Hoy nos puede tocar de muchas maneras. Bueno, entonces lo dejamos en puntos suspensivos. En puntos suspensivos Antígona para Ajá. tratarla más ampliamente. Esperen el episodio de Antígona. Sí, pero sirva este episodio para que sientan esa atracción, y si tienen oportunidad, pues darle una lectura si no han tenido la oportunidad de leerla. Es un texto bastante corto, sí, ¿no? Pero les va a resonar muchísimo, sí, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. O sea, señalabas la relación de la historia, la filosofía del arte, la estética entendida como esta ciencia del conocimiento sensible. Sí. O sea, este sentir la obra, o sea, ver qué nos transmite. Ahí, por ejemplo, no. La ciencia del conocimiento sensible es ¿Cómo puedo yo trabajar? Que es lo que intentaba Baumgarten. Por eso es muy complicado, ¿no? Ciencia, por un lado, y conocimiento sensible. O sea, ahí tendríamos que partir a Baumgarten. Okay. Y decir, a ver, ¿a qué se refería con ciencia? ¿No? O sea, ¿cómo podemos llevar un
una propuesta estética al nivel de ciencia, Okay. que es un poco lo que le pasa a toda la filosofía. Llevemos la filosofía a nivel de ciencia, Claro. pero ¿cómo hacemos para llevar la filosofía a nivel de ciencia cuando no le podemos aplicar, por ejemplo, el método científico? ¿Sí? Entonces Claro. ahí es donde se desarrollan las otras epistemologías. Como no le puedo aplicar el método científico a la filosofía para llevarlo a nivel de ciencia, entonces propongo epistemologías. Es más o menos como esa intención. Entonces, Baumgarten propone ciencia del conocimiento sensible, y es Kant el que se encarga como de decir, a ver, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está proponiendo aquí Baumgarten? Y eso lo hace en la crítica del juicio. Pero digamos que en realidad la estética, en términos más como clásicos, la estética se encargaría de proponer juicios de valor a partir de ciertas categorías estéticas, ¿sí? O sea, ¿cómo qué categorías, por ejemplo? Bello. ¿Cómo puedo yo afirmar qué? Que esa es como la pregunta que está siempre como en el colectivo, ¿no? En el imaginario colectivo. ¿Cómo Sí. yo puedo afirmar que una obra de arte es bella, ¿no? Y todo el mundo sí como, no, pues eso solo se lo dejamos a los especialistas en arte, a los curadores, a la gente que trabaja en los museos. Nosotros cómo vamos a saber que una obra de arte es bella o no. Como que la gran pregunta que uno siempre se hace es, ¿qué es lo bello, no? ¿Qué es lo...? Sí. A ver, esto que estoy observando yo en el museo, Sí. o en la calle, Sí. este mural que estoy viendo, ¿no? Este mural urbano, esta construcción, esta obra arquitectónica, Sí. ¿es bella o no es bella? ¿No? Sí. Como que uno siempre está haciéndose esa pregunta, ¿no? Sí. O sea, cuando observa una obra de cualquier tipo. Y luego viene la pregunta también, ¿y esto es arte o no es arte? Ajá. ¿O porque está en el museo es arte Ajá. o no? Sí. Este plátano pegado a la pared, ¿no? Sí. Tan polémico, Sí. con la cinta, ¿no? ¿Es Ajá, arte? ajá. O sea, como que uno empieza a hacerse esas preguntas, ¿no? Y como que estos conceptos nos llevan a esas preguntas, a Sí. hacérnoslas. Sí. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cómo llegar, cómo obtener ciertas respuestas? Sí. Ya que nos situamos en un museo o ya que nos situamos en la calle frente a una obra arquitectónica O un frente graffiti. o un graffiti, sí, o ante el arte urbano, Ujú. ¿cómo decimos, oye, esto sí vale la pena? Sí. Esto no es una rayadura. Sí. Entonces, la estética, sí, esas son las preguntas que nos hacemos. Que La nos gente hacemos, de sí. a pie, Sí. la gente que no trabaja en los museos, la Sí. gente O podemos ir a un museo y decir, ay, Sí. no me digan que esto es arte, Sí, ¿no? sí, Ah, sí. Entonces, y lo otro que falta es el juicio del gusto, ujú. que eso Ah, también es otra categoría. es lo que trabaja, No. es lo que trabaja Kant. Ujú. Entonces, vamos por partes. Vamos por partes. Resuelve las estructuras. La estética entonces se encarga de proponer categorías. Las categorías en términos de la estética, que no va a funcionar igual para toda la filosofía o no desde mi perspectiva. Las categorías filosóficas ejercen evaluaciones, juicios de valor. ¿Es bella esa obra o no es bella esa obra? Y aquí las categorías pues son un sinfín de categorías. Lo que pasa es que luego nuestro vocabulario es bastante limitado y entonces solo nos quedamos con bello o feo. Ujú. Pero no, hay muchísimas otras categorías como grotesco, churrigueresco, Ujú. sublime, Ah, gótico, barroco. O sea, podemos aplicar cualquier cantidad de categorías que están ejerciendo una evaluación sobre lo que estamos percibiendo. O sea, el fenómeno artístico que se nos está presentando, podemos elaborar una serie de categorías que justamente den una evaluación de lo que estamos observando, ¿sí? Ujú. Eso sería un poco la estética como más clásica, más disciplinar de la filosofía. En función de lo que propone Kant. Kant propone una definición de lo bello. Lo bello es lo que sin concepto place universalmente. Eso está en el parágrafo 8 ¿Otra vez cómo? o ¿Lo 9. bello es? Lo bello es lo que sin concepto place universalmente. A mí me encanta esa definición de Kant y es literal una definición. Kant dice al final del parágrafo 9 o 8, no me acuerdo, en la crítica del juicio dice definición de lo bello, 2 puntos.
Lo bello es lo que sin concepto place universalmente. Entonces, esa es bien interesante, esa definición, por dos cuestiones. Ayuda mucho en términos pedagógicos a los estudiantes o a mis estudiantes de filosofía a plantear hipótesis de lo que están pensando, de lo que están investigando. Entonces, lo que observamos en Kant es muy claro. Sujeto, ¿no? Lo bello, verbo es, objeto directo y objeto indirecto, lo que place sin concepto universalmente. O sea, tenemos una oración perfecta. Para mí Kant es en ese sentido genial, ¿no? Genial porque es progresivo, porque es muy claro, porque te va explicando cada momento de su definición a lo largo del texto y recupera obviamente todo su sistema filosófico en esa última crítica del juicio. Sistema filosófico, epistemológico, metafísico, lo recuperan y lo trae a ese presente de ese texto. Pero si yo les digo a la gente de a pie, pues mira, te va a servir lo bello de Kant para analizar esa obra, me van a mandar por un tubo. Uh-huh. O sea, me van a decir, no, eso no entiendo nada, ¿qué está queriendo decir ese señor que no conozco, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona la estética. Okay. ¿Sí? Tenemos esa categoría. Yo lo que les digo a mis estudiantes es, bueno, piensen qué es lo bello para ustedes. Uh-huh. Si es una virtud como en los griegos o es lo que place, ¿no? Lo que le place. Acá, cuando afirma que algo place o lo bello place, está pensando en algo que place porque es sin interés. Y al ser sin interés, o sea, yo no tengo ningún interés en afirmar que ese cuadro que estoy viendo es bello. Hay otra gente, por ejemplo, en el mercado ya del arte, sin duda tiene un interés en que eso se venda, igual no porque es bello, sino por el autor que lo está, el pintor que lo está firmando. Entonces, Kant pues estaría muy en contra del mercado del arte, claro, en términos de cómo se está viviendo actualmente. Claro. Entonces ahí uno tiene que ir construyendo sus categorías. Ese sería como un primer nivel de reflexión de la estética. Después, o sea que la estética es meramente subjetiva. Y no, o sea, sí, eso es también lo que trabaja la estética y la filosofía del arte. Trabaja, por ejemplo, con representación, con lo subjetivo, con la percepción, con la intuición, con la imaginación. O sea, se desprenden otras categorías que están atravesando. Kant diría no, ¿por qué? Porque en mi formación de esta definición lo bello es lo que sin concepto place universalmente. Al decir universalmente no queda solo en lo subjetivo, sino que place al resto de la comunidad, del colectivo. ¿Por qué? Porque es sin interés. Okay. Entonces, evidentemente... Claro. O sea, sí hay un componente subjetivo y no. Sí, hay un componente subjetivo y hay quienes han llevado o prácticamente mucho del quehacer filosófico se lleva a esa condición de universalidad, de una universalidad de subjetividades. Una universal validez de la subjetividad, sí. digámoslo así. Sí. Lo segundo que yo les recomiendo a mis estudiantes es que ellos pues realicen una propia definición de lo que es arte a partir como de este ejemplo de Kant. Y entonces yo les digo, bueno, lo que tiene que considerar su definición de lo que es arte, pues tendría que ubicar, por ejemplo, la técnica de entrada, ¿no? ¿Qué técnica es? Pintura, escultura, y si es pintura, pues de la pintura, ¿qué? Acuarela, óleo, ¿cómo se llama el otro? Que era muy de mi época. Que era como polvo. Que era como gis. Sí. Se me fue. No me acuerdo. Bueno, ubicar la técnica, ¿no? ¿Qué técnicas está? Pastel. Ubicarla, pusiste a trabajar al ratón a marchas forzadas. Ubicar la técnica, ¿qué técnica se está utilizando? ¿Tiene una técnica? ¿Sí? Y lo otro es qué estilo, qué época, qué contexto, Y ahí entra la historia, ¿no? Y ahí entra la historia, me representa, o sea, representa algo, me hace sentir algo, cuando digo me hace sentir algo, puede ser tanto
tan grotesco o tan... Exacto. Claro, Exacto. o tan sublime. Exacto. Claro. ¿Sí? Entonces, preguntarle a la obra de arte que estamos viendo, o al arte, o a la experiencia artística que nos está... Porque ahora, pues, la experiencia artística también es efímera, ¿no? Tanto con el performance, la instalación, el plátano pegado en la pared, ¿no? Sí. La danza o el arte digital, ¿no? Que también es completamente efímero. Tú compras arte digital, pero en realidad tienes un USB y un certificado de que compraste, que dice que compraste, compraste el arte. Lo que tienes. Exacto. Entonces, esa sería la segunda recomendación. Y ya en términos de lo que a mí me interesa trabajar, que es por ejemplo, una estética de la resistencia o una estética ontológica, es cómo a partir de mi experiencia estética yo puedo proponer también filosofía. Claro. Y aquí, por ejemplo, pienso en estos ejercicios que se hacen en los últimos 20 años más o menos, a partir del aumento considerable de los feminicidios en el país, o con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ya no solo salimos a marchar para exigir justicia, sino que hay todo un despliegue estético, ¿no? Lo primero que vimos, por ejemplo, con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue un movimiento artístico de poner en litografía o en stencil o en estambre, en estambre, sí, el bordado, el bordado, y llevar como los estandartes, ¿no? En las marchas, un poco como cuando Hidalgo va en su caballo con el estandarte. Claro, con el de la Virgen de Guadalupe. Sí, claro. Un poco se recupera esa estética para las manifestaciones en las que hemos participado, donde se exige, ¿no? la presentación de los estudiantes desaparecidos. Claro, la estética también es política. La estética es 100% política, y eso es lo que a mí me interesa trabajar. Por eso a mí sí me parece interesante proponer las categorías que emiten una evaluación de la obra de arte, pero realmente lo que a mí me interesa, sobre todo trabajar, pero que mis estudiantes tengan muy claro cuando estamos trabajando estética o filosofía del arte, que la estética es política, es ontológica, es ética, que se puede hacer todo un movimiento filosófico como hubo en otros momentos de la historia de la filosofía en nuestro presente, y que finalmente la estética no le corresponde única y exclusivamente a los artistas, como lo decía al principio. Entonces hay varios ejemplos de estética de la resistencia. Está el de las madres de los desaparecidos en México, pero también está la gente en Palestina. O sea, todo lo que ha sucedido después del 7 de octubre del 2023, claro. También han sido manifestaciones estéticas, poesía, pintura, cine, documental, que están dando cuenta como de ese genocidio en el que está incurriendo Israel con respecto al pueblo palestino. Hay otro tipo de ejemplos que sirven justamente para hablar de la estética de la resistencia, que desde mi perspectiva la estética de la resistencia es una estética política, ontológica, ética, que sin duda nos permite hacer diferentes epistemologías. Sería una invitación, ¿no?, a encontrar esa estética de la resistencia también en nuestro cotidiano, ¿no? Sí. En justamente en todos estos movimientos que estamos observando, ¿no? Sí. Como también ver estas manifestaciones también desde ese otro lado, ¿no? Sí. Que quizá no lo hemos visto con ese ángulo, ¿no? Sí. Y sobre todo, por ejemplo, considerar en el arte que el arte se ha movido del museo, desde Duchamp. Claro, Duchamp en 1917 mete un migitorio, el inodoro, ¿no? El inodoro al museo, y todo el mundo se para de pestañas y dice, ¿por qué? Esta es una transgresión, es una burla. Bueno, ahí ya se rompió todo, y ahí el museo dejó de ser ese lugar de culto del arte. Ahora también, pues siempre el arte ha estado en la calle. Pero desde Duchamp 1917 volvió a su lugar de origen, digamos. Entonces ahí también está el arte.
Perfecto, pues con eso vamos a terminar este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos a tocar Antígona. No sabemos si en el siguiente episodio. Yo pensaría que sí, ¿no? Puede ser. Para darle seguimiento a o puede ser sorpresa. Muchísimas gracias. Yo soy Claudia Guerra. Y Roxana Rodríguez. Esto fue Filosofía. A todos rocks.